Imagina un lugar en el que la riqueza y el poder se mezclan con el caos y la corrupción. Un lugar donde, a pesar de su apariencia próspera, el mal se esconde en cada rincón y la justicia parece un concepto lejano. Este lugar existió, y su nombre fue Sodoma y Gomorra. Dos ciudades, que en su tiempo fueron prósperas y vibrantes, pero que hoy solo existen como un misterio envuelto en mito, leyenda y lecciones divinas. Hoy, quiero invitarte a viajar conmigo al corazón de esta historia. Vamos a descubrir cómo era la vida en estas ciudades perdidas, y lo más importante, entender por qué fueron destruidas de manera tan drástica y fulminante. Tal vez hayas escuchado hablar de ellas en la iglesia o incluso en la cultura popular, asociándolas con el pecado, la destrucción y la advertencia divina. Pero, ¿qué sucedió realmente en Sodoma y Gomorra? ¿Qué era tan malo que Dios decidió acabar con ellas de una manera tan extrema? Lo que muchos no saben es que estas ciudades no solo fueron un símbolo de maldad, sino que también nos ofrecen una mirada profunda sobre la naturaleza humana, la moralidad y la justicia. A lo largo de este video, desentrañaremos los secretos de estas ciudades misteriosas y conoceremos a los personajes clave que, a pesar de vivir en medio de tanta perversidad, trataron de hacer lo correcto. ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurrió en estas ciudades que les valió una destrucción tan inminente? ¿Qué eran capaces de hacer las personas allí para llevar a sus propias ciudades al borde de la desaparición? Las respuestas a estas preguntas no solo están en las páginas de la Biblia, sino también en los restos arqueológicos que siguen siendo objeto de investigación hasta el día de hoy. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué podemos aprender de esta historia? Acompáñame, mientras exploramos cómo era la vida en Sodoma y Gomorra, las ciudades más perversas de la historia. Vamos a descubrir juntos los secretos de estas ciudades perdidas, y ver qué lecciones nos dejaron para el presente. Para entender lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, primero tenemos que saber dónde y cómo existieron estas ciudades. Y la verdad es que, aunque la historia está llena de mitos y leyendas, hay algo fascinante sobre el lugar donde alguna vez florecieron. Estas dos ciudades no estaban perdidas en algún rincón remoto del mundo, sino en una región estratégicamente importante, ubicada en el valle de Siddim, justo al sureste del Mar Muerto, en lo que hoy conocemos como la frontera entre Israel y Jordania. Imaginen por un momento el paisaje de aquel entonces, una vasta llanura, rodeada por montañas áridas y un clima desértico que, a pesar de su dureza, parecía ser la cuna de una prosperidad inusual. La tierra era fértil y el comercio, que atravesaba las rutas comerciales de Canaán, llevaba riquezas y productos valiosos a estas ciudades. La región estaba bien conectada con otras grandes ciudades del mundo antiguo, lo que aseguraba una rica variedad de influencias culturales y un crecimiento económico sin igual. Sodoma y Gomorra eran parte de una confederación de 5 ciudades que compartían esta riqueza: Admá, Zeboyim y Bela, además de las 2 ciudades que hoy nos ocupan. Aunque su riqueza era evidente, la vida no era solo de opulencia. El valle de Siddim no era solo un lugar próspero, sino también un terreno propenso a las disputas. De hecho, según relatos antiguos, las ciudades vivían bajo tensiones constantes, tanto con las tribus vecinas como entre ellas mismas. La ubicación geográfica jugó un papel fundamental en su historia. El Mar Muerto, que es la cuenca más baja de la Tierra, ofrecía minerales y recursos naturales que hacían de esta región un punto clave para el comercio. Pero, en ese entorno de riqueza, las ciudades no supieron manejar la abundancia con sabiduría. A medida que las ciudades crecían, lo que antes parecía una tierra de oportunidades, se transformó en un lugar donde la moral y la ética comenzaron a desmoronarse. ¿Qué pasó con la gente de estas ciudades que las hizo caer en tan profunda corrupción? Bueno, para eso, debemos entender la historia de cómo sus habitantes comenzaron a vivir en un mundo donde el egoísmo y la indiferencia a los demás se hicieron cada vez más evidentes, hasta convertirse en la raíz de su perdición. Pero antes de entrar en eso, sigamos explorando la vida cotidiana en Sodoma y Gomorra, para comprender cómo una sociedad próspera terminó sucumbiendo al pecado. En su apogeo, Sodoma y Gomorra no eran solo 2 ciudades más. Eran símbolos de prosperidad y éxito en una región de gran importancia. Imagina un lugar donde las calles están llenas de comercio, los mercados rebosan de mercancías exóticas, y los campos agrícolas ofrecen cosechas abundantes. En estas ciudades, la riqueza parecía ser la norma, no la excepción. Las personas no solo vivían bien, sino que disfrutaban de una vida llena de lujos y comodidades. Era un paraíso de abundancia, pero con una sombra que, poco a poco, se iba extendiendo sobre todo lo que tocaba. La gente de Sodoma y Gomorra gozaba de una vida de opulencia gracias a sus recursos naturales, que
que incluían sal, betún y minerales extraídos de las cercanas aguas del Mar Muerto. Esto les permitió convertirse en un centro de comercio que atraía a personas de muchas otras partes de la región. Además, la tierra que rodeaba las ciudades era increíblemente fértil, lo que permitía una agricultura floreciente. Esta prosperidad trajo consigo una creciente clase de comerciantes, artesanos y dueños de tierras, lo que ayudó a consolidar aún más la riqueza de estas ciudades. Pero, como sucede con muchas sociedades que alcanzan grandes niveles de prosperidad, esta abundancia comenzó a alterar el equilibrio de la vida. Los habitantes de Sodoma y Gomorra se convirtieron en un pueblo que adoraba el materialismo, y el egoísmo fue en aumento. La avaricia, en lugar de la generosidad, dominaba las relaciones entre las personas. Las clases sociales se separaron aún más, creando una gran disparidad entre los ricos y los pobres. Aunque la riqueza se veía en cada esquina, la compasión por los demás empezó a desaparecer. Esto, sin embargo, no era lo único que caracterizaba a estas ciudades. En un lugar tan lleno de recursos y con tanta riqueza, la gente también comenzó a descuidar la moralidad y los valores que una vez habían sido fundamentales para otras civilizaciones de la región. La ética y la justicia pasaron a un segundo plano, mientras la indulgencia, el egoísmo y el abuso de poder se apoderaron de la vida cotidiana. Lo que parecía ser una sociedad ideal, llena de oportunidades y recursos, se fue convirtiendo poco a poco en una tierra de corrupción. Las calles de Sodoma y Gomorra, llenas de riquezas, también se llenaban de injusticia, violencia y comportamientos deplorables. La prosperidad de las ciudades, lejos de ser un signo de bienestar, se convirtió en la causa de la decadencia moral que las llevaría a su caída. A medida que las ciudades de Sodoma y Gomorra se llenaban de riquezas y prosperidad, también lo hacía algo mucho más oscuro, la corrupción moral. Lo que al principio parecía ser una sociedad dinámica y exitosa pronto, se transformó en un lugar donde la inmoralidad y la decadencia se apoderaron de todos los aspectos de la vida cotidiana. La gente, que en sus orígenes pudo haber tenido principios sólidos, comenzó a ceder ante sus peores impulsos. La riqueza y el poder que la ciudad disfrutaba comenzaron a cambiar la naturaleza de sus habitantes. Las clases altas y los poderosos se sentían invulnerables, por encima de cualquier tipo de regla, ya fuera divina o humana. La hospitalidad, una virtud muy apreciada en las antiguas civilizaciones, fue completamente rechazada. La ley del más fuerte se impuso, la bondad y la generosidad se volvieron desconocidas, y la lucha por el poder y el control se volvió la prioridad. Esto se tradujo en una falta total de empatía, especialmente hacia los más débiles y vulnerables. La violencia, el abuso de poder y la explotación estaban a la orden del día. Las calles de Sodoma y Gomorra no solo eran lugares de comercio y actividad social, sino también de hostilidad, con la brutalidad convertida en algo normal. Pero lo que realmente distinguió a estas ciudades fue la permisividad hacia comportamientos sexuales perversos y el total desprecio por los derechos humanos. Las prácticas sexuales que hoy consideraríamos extremadamente inapropiadas y fuera de toda ética eran, de alguna manera, toleradas e incluso promovidas dentro de la sociedad de estas ciudades. La falta de moralidad llegó a su punto más alto en las relaciones interpersonales. La justicia desapareció, y con ella la decencia. Los actos de injusticia, abuso y violencia se hicieron comunes. Las personas vivían por sus propios deseos egoístas, sin considerar las consecuencias para los demás. En un lugar donde el egoísmo reinaba, la dignidad humana no solo era ignorada, sino despreciada. Era una sociedad completamente desmoronada desde adentro, que había dejado de valorar los principios básicos de respeto, justicia y bondad. Y lo peor de todo es que nadie parecía querer cambiar. La indulgencia en el pecado, la indiferencia hacia el sufrimiento de los demás, y la arrogancia de sentirse intocables eran características fundamentales de una vida que, aunque llena de abundancia, estaba espiritualmente vacía. Las personas de Sodoma y Gomorra no solo se habían desviado de los caminos de la moralidad, sino que habían abrazado abiertamente la perversión. En medio de esta decadencia y corrupción, aparece una figura que se mantuvo firme ante la marea de perversión que rodeaba a Sodoma y Gomorra, Lot, el sobrino de Abraham. Aunque vivía en el epicentro de la maldad, Lot no se dejó arrastrar por la corriente. De hecho, su historia se entrelaza con la intervención divina que cambiaría el destino de las ciudades para siempre. Lot, junto con su familia, había elegido asentarse en Sodoma, atraído por la prosperidad de la región, pero rápidamente se dio cuenta de que vivir en una ciudad tan corrupta requeriría más que riquezas materiales. En sus momentos de reflexión, Lot se encontraba cada vez más apartado de los valores que imperaban en el lugar. A pesar de vivir en el corazón de la perversión, aún mantenía la fe en los principios enseñados por su tío Abraham,
quien siempre fue un ejemplo de rectitud y obediencia a Dios. Pero, con el paso del tiempo, Lot se vio atrapado en un mundo que no solo desechaba los principios divinos, sino que los desafiaba abiertamente. La situación en Sodoma había llegado a un punto tal que la corrupción ya no podía ser ignorada. Dios, al ver la maldad creciente, decidió que el tiempo de juicio había llegado. Sin embargo, antes de ejecutar su castigo, Dios envió a 2 ángeles para advertir a Lot y a su familia, dándoles una última oportunidad de escapar. Los ángeles fueron enviados con una misión clara: salvar a los pocos justos que quedaran en la ciudad antes de que la destrucción fuera irreversible. Pero lo que es fascinante de esta parte de la historia es que, a pesar de la evidente corrupción que rodeaba a Lot, él fue elegido para recibir una oportunidad de salvación. Los ángeles le dijeron a Lot que debía escapar de inmediato, que no mirara atrás y que no se quedara en el valle. Debía huir a las montañas y no detenerse hasta estar a salvo. Esta advertencia era una última chance para salvar su vida y la de su familia. Lot, aunque atrapado en una ciudad de maldad, se mostró receptivo a la advertencia divina. No era un hombre perfecto, pero su fe y su integridad lo hicieron digno de la misericordia de Dios. Así que, con prisa, Lot reunió a su familia, consciente de que el juicio ya estaba en marcha. Aunque las tentaciones y la vida cómoda que había dejado atrás lo llamaban, Lot sabía que lo único que le quedaba era su fe, y esa fe sería la que lo salvaría de lo que venía. La noche que los ángeles llegaron a Sodoma fue una de las más cruciales en la historia de estas ciudades. Los 2 mensajeros de Dios llegaron a la ciudad disfrazados de viajeros, buscando a Lot, quien se distinguía por su justicia y su capacidad de reconocer la gravedad de lo que sucedía a su alrededor. Desde el momento en que llegaron, la oscuridad que envolvía a Sodoma se hizo aún más evidente. Los ángeles, con el rostro de lo divino, eran la última esperanza para los habitantes de la ciudad. Pero, como veremos, la gente de Sodoma no estaba dispuesta a aceptar la advertencia. En lugar de recibirlos con hospitalidad, como era la costumbre en las antiguas civilizaciones, los habitantes de Sodoma mostraron su perversidad en su forma más descarada. Los hombres de la ciudad, al enterarse de que los ángeles estaban en la casa de Lot, rodearon su hogar y exigieron que les entregara a los visitantes. Querían hacerles daño, una muestra más de la corrupción moral que dominaba la ciudad. Fue entonces cuando Lot, en un acto de desesperación y desesperanza, intentó proteger a los ángeles, ofreciendo incluso a sus hijas en lugar de entregarlos a la multitud enfurecida. Aunque esto puede parecer incomprensible, muestra la gravedad de la situación y lo desesperado que Lot se sentía al ver la destrucción y la violencia que reinaban en su ciudad. Sin embargo, los ángeles, que conocían la naturaleza de la ciudad y el destino que les esperaba, intervinieron de inmediato. En un acto de poder divino, los ángeles cegaron a los hombres de Sodoma, impidiendo que pudieran continuar con su intento de maldad. Fue un recordatorio de que el poder de Dios estaba por encima de cualquier fuerza humana. Sin embargo, la advertencia no era solo un castigo hacia los habitantes de la ciudad, sino una señal clara de lo que estaba por venir. Los ángeles, en ese momento, le dieron a Lot y su familia la última oportunidad de escapar. Les dijeron que era hora de huir, ya que el juicio divino era inminente. La urgencia de la advertencia era palpable. «Escapa, ve y no mires atrás», les ordenaron. Les dijeron que no se detuvieran, que no miraran atrás, ya que hacer esto sería un acto de desobediencia que los condenaría. Era una llamada a la acción, un escape hacia la salvación. Pero, a pesar de la advertencia, algunos se resistieron a creerlo completamente. ¿Cómo podía ser que una ciudad tan próspera fuera destruida en un abrir y cerrar de ojos? Sin embargo, Lot y su familia entendieron que este era su último momento para salvar sus vidas. La noche estaba llegando a su fin, y la angustia se apoderaba de Lot y su familia mientras se apresuraban a seguir las órdenes de los ángeles. Los cielos, como si estuvieran reflejando el caos de la tierra, comenzaban a oscurecerse aún más, anunciando lo que vendría, la furia de Dios. Aunque los ángeles les habían dado instrucciones claras, la incertidumbre seguía reinando. ¿Cómo podría ser posible que 2 ciudades tan prósperas y tan llenas de vida fueran destruidas en cuestión de horas? Pero la respuesta estaba por llegar. Lot y su familia huyeron del valle, caminando rápidamente hacia la seguridad de las montañas, como les habían indicado los ángeles. De fondo, Sodoma y Gomorra, 2 ciudades que en otro tiempo fueron símbolos de riqueza y poder, comenzaban a ser tragadas por el juicio divino. No podían mirar atrás. No podían detenerse. La advertencia era clara: la destrucción de las ciudades sería tan total, tan rápida, que el menor descuido podría significar su perdición. Y, entonces, sucedió lo que muchos consideran una de las demostraciones más impactantes del poder de Dios.
Un torrente de fuego y azufre comenzó a caer del cielo, devastando todo a su paso. La furia del cielo se desató en forma de llamas ardientes, que consumieron por completo las ciudades, arrasando con todo, edificios, tierras, personas. La tierra misma parecía abrirse para engullir las ciudades en su totalidad. Era el juicio final, la respuesta divina a los pecados y a la maldad que se había acumulado durante años. Nadie escapó al castigo, y el castigo fue inmediato e irreversible. La magnitud de la destrucción no fue solo física, sino también moral. No se trataba solo de la caída de 2 ciudades, sino de una lección divina sobre los peligros de vivir en el pecado y la arrogancia. Las ciudades que alguna vez brillaron como ejemplos de riqueza y éxito, ahora se convertían en ruinas, marcadas para siempre como símbolos de lo que ocurre cuando la corrupción alcanza su punto máximo. Mientras el juicio caía sobre Sodoma y Gomorra, los ángeles, que habían salvado a Lot y su familia, observaban la devastación desde la distancia. No podían regresar, no podían intervenir más. La decisión ya había sido tomada. La justicia divina había sido cumplida. La lección era clara, la misericordia de Dios tiene límites, y cuando la maldad alcanza su punto máximo, no hay vuelta atrás. Y mientras las llamas devoraban las ciudades, un silencio sepulcral comenzó a cubrir el paisaje. La vida que alguna vez floreció en estas tierras ahora era solo un eco lejano, perdido para siempre. En medio de la furia divina que arrasaba con Sodoma y Gomorra, Lot y su familia se encontraron en un dilema. Habían recibido la oportunidad de escapar, pero a medida que huían, la realidad de lo que dejaban atrás comenzaba a pesar más y más sobre ellos. Mientras se alejaban de la catástrofe, la tensión entre el miedo y el deseo de mirar atrás se hacía insoportable. La orden era clara: no mirar atrás, no detenerse, no arrepentirse. Debían seguir adelante sin volverse a ver, pero el peso de lo perdido era demasiado grande. Y, en ese momento de desesperación, la esposa de Lot, incapaz de dejar atrás la vida que conocía, miró hacia atrás. Esa mirada, que parecía insignificante, fue suficiente para que el juicio de Dios cayera sobre ella. En un instante, su cuerpo se detuvo, petrificado, y se convirtió en una estatua de sal. La esposa de Lot, quien había vivido entre la riqueza, las comodidades y la decadencia de Sodoma, no pudo renunciar a su pasado. No pudo abandonar esa vida de abundancia, aunque fuera corrupta y llena de maldad. Su mirada atrás, su aferrarse a lo que ya no tenía, la condenó. Lot, paralizado por el dolor y la tristeza, continuó su huida, sabiendo que ya nada sería igual. Sus hijas, igualmente afectadas por la destrucción de todo lo que conocían, seguían adelante, pero el peso de la tragedia las acompañaba. Aunque habían sido salvadas, no pudieron evitar la sombra de lo que sucedía en su interior, la pérdida, el miedo y la duda. Una vez lejos del alcance del desastre, en las montañas donde encontraron refugio, Lot y sus hijas intentaron comenzar de nuevo. Pero el trauma de la destrucción de Sodoma y Gomorra no los dejó en paz. En un giro trágico, las hijas de Lot, aterradas por la idea de que su familia se extinguiera, tomaron una decisión que demostraría que la corrupción moral de la ciudad aún vivía en ellas. Con el fin de preservar la descendencia de su padre, embriagaron a Lot y, en un acto incestuoso, lo hicieron padre de sus propios hijos. Este acto, más que un simple error, mostraba que las huellas de la perversidad de Sodoma seguían presentes, incluso después de su destrucción. El destino de Lot y su familia no fue solo escapar de las llamas de la destrucción, sino también enfrentar el peso de su pasado. Aunque fueron salvados, nunca pudieron escapar del recuerdo de lo perdido. La tragedia de su historia, marcada por la desobediencia de su esposa y la debilidad moral de sus hijas, es un recordatorio de lo que puede suceder cuando la vida, incluso después de la salvación, sigue marcada por el pecado. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo una narración de destrucción y juicio divino, es una lección profunda sobre los peligros de la inmoralidad, la arrogancia y la indiferencia hacia los demás. Lo que sucedió en estas ciudades es un reflejo de las consecuencias inevitables cuando una sociedad se aleja de los principios de justicia, generosidad y respeto por la vida humana. El castigo divino no fue solo una muestra de poder, sino un acto de advertencia para todos aquellos que, en su afán de poder o comodidad, olvidan lo que realmente importa. En primer lugar, la historia nos muestra cómo el exceso de riqueza, cuando no se maneja con integridad y compasión, puede corromper incluso a los corazones más nobles. Sodoma y Gomorra eran ciudades llenas de bienes materiales, pero también vacías en su interior. La prosperidad trajo consigo la arrogancia, la creencia de que no había necesidad de preocuparse por los demás. La injusticia y la desigualdad florecieron, y con ellas, la indiferencia por los más necesitados. Aquellos que tenían poder no solo lo abusaron,
sino que se volvieron insensibles al sufrimiento ajeno. A lo largo de la historia, Sodoma y Gomorra también se han interpretado como un símbolo de los peligros de la corrupción moral. Los pecados que se cometieron allí no solo estaban relacionados con la violencia y la injusticia, sino con una degradación de las normas básicas de la humanidad. La falta de respeto por los derechos ajenos, la explotación y las relaciones destructivas fueron parte del tejido social de estas ciudades. Lo que comenzó como una ligera desviación de los valores fundamentales, terminó convirtiéndose en una cultura de completa perversión. Los habitantes de Sodoma y Gomorra se habían alejado tanto de la rectitud, que no solo aceptaron la maldad, sino que la celebraron. Pero la historia también nos enseña que la justicia de Dios es justa y necesaria. Aunque su castigo fue severo, no fue arbitrario. Las ciudades fueron destruidas porque llegaron a un punto en el que el mal era tan profundo que ya no era posible el arrepentimiento. La intervención divina no fue un acto de venganza, sino un intento de restaurar el orden y mostrar que la maldad tiene consecuencias. Es un recordatorio de que, aunque a menudo el mal parece prosperar, siempre hay un límite, y ese límite no puede cruzarse sin que haya un costo. Y lo más importante, la lección de Sodoma y Gomorra es una advertencia para nosotros, hoy. Nos invita a reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos. ¿Estamos siendo justos? ¿Somos generosos? ¿Estamos cuidando de los más vulnerables? La historia de estas ciudades perdidas no es solo un recordatorio del pasado, sino una llamada a la acción para asegurarnos de que no repitamos los errores de aquellos que olvidaron lo que realmente importa. La región del Mar Muerto, donde tradicionalmente se cree que estas ciudades estaban ubicadas, ha sido el centro de muchas de las investigaciones arqueológicas. La cuenca del Mar Muerto es conocida por su paisaje árido y su alto contenido de sal, lo que ha creado condiciones únicas para la preservación de restos arqueológicos. Algunos investigadores creen que las ruinas de Sodoma y Gomorra podrían estar sumergidas bajo las aguas de este mar, como resultado de la destrucción catastrófica que las arrasó. Otros sugieren que podrían estar en los alrededores de las colinas del Valle de Siddim, una zona mencionada en los relatos antiguos. En las últimas décadas, se han llevado a cabo excavaciones en varias áreas cercanas al Mar Muerto, pero los hallazgos no han sido concluyentes. Algunos arqueólogos han encontrado restos de asentamientos antiguos que parecen coincidir con las descripciones bíblicas, pero hasta ahora no se ha descubierto una evidencia definitiva que confirme la existencia exacta de Sodoma y Gomorra. Las teorías sobre su ubicación varían, pero ninguna ha podido establecer de manera irrefutable dónde se encontraban estas ciudades. Una de las teorías más discutidas sugiere que las ciudades fueron destruidas por un evento catastrófico, como un terremoto masivo, que pudo haber causado la liberación de gases inflamables del suelo, lo que habría desencadenado la lluvia de fuego y azufre descrita en la Biblia. De ser así, las ciudades habrían sido destruidas por una serie de desastres naturales, en lugar de un castigo puramente divino, lo que añadiría una capa de complejidad a la interpretación del evento. Lo fascinante de este misterio es cómo, a pesar de las numerosas excavaciones y teorías, la verdad sigue siendo esquiva. Las ruinas de Sodoma y Gomorra siguen siendo un sueño no cumplido para los arqueólogos, mientras la leyenda sigue viva en la cultura popular. Algunos dicen que es un aviso del pasado, mientras que otros piensan que hay algo más profundo que aún no hemos comprendido. Lo que es indiscutible es que las historias de estas ciudades perdidas, ya sea a través de la arqueología o los relatos bíblicos, siguen siendo un recordatorio de los peligros de la corrupción, la inmoralidad y el abuso del poder. Y mientras los arqueólogos siguen buscando en las arenas del tiempo, la lección de Sodoma y Gomorra sigue siendo relevante hoy, un testimonio de las consecuencias de las decisiones humanas. Al final, las historias de Sodoma y Gomorra nos enseñan que no hay lugar para la maldad sin consecuencias. La historia de estas ciudades perdidas nos recuerda que la justicia, la moralidad y la generosidad son valores que no debemos perder de vista. A veces, el precio por ignorar esos valores puede ser devastador. Y mientras seguimos buscando respuestas sobre el paradero de estas ciudades, recordemos que lo más importante no es dónde estuvieron, sino lo que su historia nos sigue enseñando hoy.